¿Qué fracción del rectángulo está rayada? Otra forma de plantear esta pregunta es ¿cuántas piezas como esta que está rayada cabrían en el rectángulo entero? Para responder a la pregunta ¿cuántas piezas rayadas cabrían en el rectángulo entero? Alargamos estas líneas horizontales y así nos damos cuenta que cabrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 2, 7 por 2, 14. ¿Qué fracción del rectángulo está rayada? Una de 14 partes. ¿Qué área ocupa la parte rayada? ¿Qué área con respecto al rectángulo? Alargamos estas líneas horizontales y el área que ocupa sería 1 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 6 más 6, es lo mismo que 6 por 3, 1 de 18. Representa con una división las figuras. Comenzamos con la primera. Tenemos 12 canicas azules y las hemos agrupado en 4 grupos de 3 canicas cada grupo. ¿Cómo escribimos esto con una división? 12 canicas entre 4 grupos igual a 3 canicas. En la siguiente figura tenemos un rectángulo y una zona sombreada. Podemos decir que de las 3 columnas que tiene este rectángulo, una de ellas la hemos dividido en 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales. Y entonces escribimos que una de estas 3 columnas la hemos dividido entre 5 trozos, obteniendo una del total de casillas que son, si alargamos estas líneas lo vemos, una del total de 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 3, 15, una de 15. 2 tercios entre 5. Dibujamos un rectángulo que vamos a dividir en 3 partes iguales. 1, 2, 3 partes iguales. Y en 2 de esas 3 partes iguales, en 2 de ellas, la vamos a dividir en 5 trozos. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es una de las partes y la otra, que sería esta, también la dividimos en 5 trozos iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Cogiendo solo uno de este trozo y otro de este trozo. En total nos quedaría que la parte sombreada son 2 trozos de un total de ¿cuántas casillas? Pues mira, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 y 5, 5 por 3, de un total de 15 casillas. Quizás ya te estás empezando a dar cuenta, al final lo que se está haciendo es multiplicando este número de abajo por el 5. 3 por 5, 15. Vamos a añadir otro ejemplo aquí. 3 cuartos dividido entre 2. Y sin hacer el gráfico ya podemos pensar que el resultado será 3 de un total de 4 por 2 de 8, es decir, 3 octavos. Pero vamos a hacer el gráfico. Dibujamos un rectángulo que dividimos en 4 partes. 1, 2, 4 partes iguales. Y de esas 4 tenemos en cuenta solo estas 3. Y cada uno de estos 3 cuartos lo dividimos en 2 partes iguales. 1 y 2, también este en 2 partes iguales. Y este también en 2 partes iguales. Y sombreamos solo esta. Entonces el resultado va a ser, terminamos de alargar esta línea, 1, 2, 3 de un total de 4 y 4 de 8 partes iguales, 3 octavos. Resumiendo, para dividir una fracción entre un número entero, sin hacer el gráfico, colocamos 3 y multiplicamos 5 por 4, que es 20. En el apartado siguiente, un cuarto entre 7, colocamos
1 entre y multiplicamos 4 por 7, que es 28. En el siguiente, 2 quintos entre 6, colocamos arriba el 2 y multiplicamos 5 por 6, 30. Y por último, 1 tercio entre 2, colocamos el 1 y multiplicamos 3 por 2, que es 6. Ahora vamos a hacerlo con el gráfico. El primero, 3 quintos. Dibujamos un rectángulo, dividimos en 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Tenemos en cuenta solamente 3 de ellas, 1, 2 y 3, porque estas 3 partes las vamos a dividir entre 4 trozos iguales. 1, 2, 3 y 4. Cada una de estas 3 partes está dividida en 1, 2, 3, 4 trozos iguales. Y pintamos estos 3. Pues el resultado son 3 partes sombreadas de un total de ¿cuántas casillas iguales? Pues fíjate que si alargo estas líneas, en total ¿cuántas casillas hay? 1, 2, 3, 4, 5 por aquí y 1, 2, 3, 4, 5 por 4 hacen un total de 20. De ahí que hay que multiplicar este 5 por este 4 para saber el número total de casillas. Veamos el gráfico del siguiente, 1/4 entre 7. Dibujamos un rectángulo que dividimos en 4 partes iguales. 1, 2, 3, más o menos me salieron iguales, más o menos. Y cada una de estas partes la vamos a dividir en 7 trozos. Bueno, cada una de ellas no, solamente una de ellas la vamos a dividir entre 7, en 7 trozos iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Más o menos vamos a imaginar que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trozos iguales. Y solo pintamos 1. El resultado sería 1 de un total de ¿cuántas casillas? Damos estas líneas, contar cuántas casillas hay en total. Pues si por este lado hay 1, 2, 3, 4 y por este otro tenemos 7, 4 por 7 son 28 casillas en total. Una de 28 casillas en total, por eso se multiplica este 4 por este 7. 2 quintos entre 6. Hacemos un rectángulo que vamos a dividir en 5 partes iguales. En 5. 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales más o menos, de las cuales tenemos en cuenta solo estas 2. Y estas 2 partes cada una la vamos a dividir entre 6 trozos iguales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de cada una pintamos una. Entonces en total al final tenemos 2 casillas pintadas de un total de, alargamos estas líneas para darnos cuenta que en total hay ¿cuántas casillas? Pues si por aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 y por este lado tenemos 6, 5 por 6, 30 casillas en total. De ahí que lo que hay que hacer es multiplicar estos dos números para obtener la parte de abajo del resultado. El último, 1 tercio entre 2 igual a 1/6. Dibujamos un rectángulo, vamos a dividir en 3 partes iguales y tomar solo una. 1, 2 y 3. Solo tenemos en cuenta una y esta parte la vamos a dividir en 2 trozos. 2 trozos y me quedo con 1. El resultado es 1 de un total de 3 por 2, 6 casillas. Por eso es que se multiplica este 3 por este 2. ¿Qué hacemos si en la división hay un número negativo? Por ejemplo, 3 quintos dividido entre menos 2. En ese caso tenemos en cuenta la regla de los signos, bien puede ser del producto de la división porque es lo mismo.
tenemos positivo entre negativo. Positivo entre negativo o positivo por negativo siempre es negativo. Entonces el resultado ya sabemos que va a ser negativo y lo único que hacemos es colocar el 3 y recuerda que se multiplica 5 por 2, 10. Menos 1/8 entre menos 3. Negativo entre negativo o negativo por negativo es igual a positivo. Ponemos primero el signo positivo y ahora multiplicamos 8 por 3, 24 que va aquí abajo y este 1 que se queda aquí arriba. Ahora comienza con las páginas 6 y 7 del libro de práctica y evaluación. Dispones de 10 minutos para realizar las actividades.